Buenas tardes, estimados docentes de la modalidad agropecuaria que nos acompañan. Para nosotros, desde la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, específicamente la sección curricular, es un agrado poder contar con la presencia de ustedes en este espacio que se ha desarrollado con el propósito de poder brindarles información relacionada con una temática tan nueva y tan importante en el área agropecuaria como es la agricultura de precisión. Sean todos bienvenidos. Para nosotros es un placer poder contar con ustedes y que hayan sacado este espacio para poder compartir la información que se va a brindar. La actividad que se ha desarrollado para el día de hoy fue coordinada por la Asesoría Nacional de Agropecuaria, específicamente el compañero Minor Cedeño Vindas, que es el nuevo Asesor Nacional de Agropecuaria. Antes de darle el espacio al compañero Minor para que les brinde unas palabras, quisiera externar mi más sincero agradecimiento al compañero Carlos Guevara Líos. En este momento es coordinador técnico y que muy amablemente ha preparado todo el trabajo, ¿verdad?, de manera conjunta con Minor para la presentación que se les va a ofrecer el día de hoy, la cual espero que sea de muchísima utilidad para todos ustedes en la labor docente. Mi nombre es Rocío Quiroz, jefa de la sección curricular, y estamos para servirles. Esperamos que esta actividad sea de muchísimo beneficio para ustedes y le doy la palabra o el espacio a mi compañero Minor para que pueda brindarles a ustedes unas palabras antes de iniciar con don Carlos Guevara. Muchísimas gracias a todos. El micrófono, Minor. Muy buenas tardes, muchas gracias doña Rocío. Primero que nada agradecerles el tiempo que sacaron para el día de hoy, estimados profesores y profesoras. El material que queremos compartir el día de hoy ha sido preparado con mucha dedicación y con mucho cariño. Agradecerle a todas las jefaturas de la Dirección de Educación Técnica, a don Pablo, doña Joyce, y específicamente a doña Rocío, que nos ha estado apoyando muchísimo en este proceso. La idea el objetivo del día de hoy es mostrar un material de una temática, como lo indicó la jefatura, que es trascendental en los nuevos programas de estudio. Entonces, me pongo a la disposición. Mi nombre es Minor Cedeño y será un placer acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Tal vez ahí me indican, Randall, ¿todo se escucha? ¿Se ve bien por ahí? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muy amables. Bien, compañeros, doña Rocío, Minor, Randall, que está también en la parte de coordinar la plataforma, a don Pablo y a todo el personal de educación técnica, muchas gracias, ¿verdad?, por generar este espacio. Es importante compartir con ustedes algunos conceptos y lo que hoy vamos a ver, compañeros, es una aproximación al concepto de agricultura de precisión. No queremos profundizar en el tema, no es la idea de eso, sino tal vez que tengamos claro, compañeros, que nosotros tenemos una doble función. Ciertamente tenemos que compartir los conceptos técnicos de la agricultura propios de la ingeniería que cada uno de ustedes desarrolla en sus colegios, pero también no perder de vista que este concepto y toda esta temática tiene que estar asociada directamente con lo que respecta a mediación pedagógica. Entonces la idea es mostrarles a ustedes el concepto que van a ir abordando cuando se inicie con los nuevos programas de estudio y algunas propuestas pedagógicas de herramientas que ustedes también pueden utilizar para compartir este tema con sus chiquillos y chiquillas en los colegios técnicos profesionales de todo el país. Entonces, de mi parte, una cordial bienvenida. Yo, igual que ustedes, compañeros, soy profesor de agroecología.
en el CTP Padre Roberto Evans Saunders en Siquirres, y apoyamos un poquito también desde la coordinación técnica, todo el proceso básicamente que tiene que ver con unidades didácticas productivas agropecuarias, y vamos a compartir ahorita este tema de la agricultura de precisión. Entonces ustedes ven que el título de la presentación es ¿cómo puedo hacer yo que la agricultura de precisión sea una alternativa para mejorar nuestras fincas? Todos tenemos niveles diferentes de manejo de las fincas, me imagino, proyectos diferentes, circunstancias diferentes. Entonces la idea es compartir un poquito algunos conceptos. La idea del webinar hoy es desarrollarlo con base en esta propuesta que ustedes ven, ya nos presentamos, ahora vamos a hacer una pequeña contextualización del personal docente que nos acompaña. Vamos a ver un videito ahí sobre el concepto más básico de agricultura de precisión. Vamos a tratar de dar un concepto de lo que es agricultura de precisión, cuáles etapas constituyen la agricultura de precisión, qué recursos necesitamos, dónde se aplica, algunos comentarios finales y bueno, y la despedida y algunas directrices para los webinarios número 2 y número 3, que también vamos a ver las fechas de esas actividades. Entonces, agradecerle, como les decía, a las autoridades de educación técnica, a don Pablo, a doña Joyce, a doña Rocío y ahora a don Minor, que asume la asesoría nacional, ¿verdad? Muchas gracias. Tener presentes, compañeros, que la actividad está siendo grabada, entonces eventualmente podrá ser consultada por ustedes posteriormente, si hay algún concepto, algún detalle que tal vez se nos pierde, ahí queda respaldada. Las consultas, compañeros y compañeras, no las vamos a poder hacer en vivo, ¿verdad? Porque eso a veces se vuelve un poquito complejo y la dinámica no fluye como quisiéramos, entonces ustedes van a poder hacer sus consultas en el chat y luego se hace la recopilación de esas preguntas y luego nosotros daremos la respuesta más atinente y rápida posible para que todo quede claro. Luego los recursos digitales que vamos a hacer acá, los links de ciertas páginas, algunos programas también van a ser compartidos y en todo momento lo que estamos tratando es proponer el uso de software y aplicaciones que sean gratuitas para no tener problemas de instalación ni problemas de licenciamiento, ¿verdad? Con estos software. Muy bien, vean, la primera parte de la contextualización de los participantes. Entonces, aquí queremos como que ustedes nos ayuden un poquito para tener una idea de la población meta con la que estamos trabajando, de qué colegios son, qué especialidades imparten, cuál es su formación básica y otra serie de detallitos por ahí. Entonces, en el chat se les va a compartir ahorita un link a un forms de Microsoft que ustedes van a ir llenando, compañeros, y nos vamos a tomar unos 5 minutitos para hacerlo. De paso, explico la fotografía que está acá. Los compañeros del CTP de Liberia deben conocerla. Eso es en la estación experimental La Flor de la Universidad EARTH, que tiene allá otro pedacito de la universidad donde desarrollan o donde trabaja el Centro de Agricultura y Precisión, entonces tomamos prestada esa fotografía. Entonces vemos que al fin y al cabo lo principal acá son nuestros estudiantes, por eso estamos acá. Entonces vamos a ver si ya habilitamos ahí el link para que ustedes, compañeros, amablemente unos 4 o 5 minutitos vayamos llenando la encuesta, por favor.
Muy bien, compañeros, tal vez para no alargar más el asunto, entonces ya han ido ingresando. Ahorita tenemos prácticamente 90 registros de la encuesta. Entonces les agradecemos por el ratito que tomaron para llenarlos. Nada más quisiera compartirles, que tenemos representación de todas las provincias del país, ¿verdad? Afortunadamente. Tenemos mucha gente de Limón, mucha gente de Alajuela. Estamos viendo aquí ahorita, por ejemplo, que hay una inmensa mayoría de profesores que son de la especialidad agropecuaria, en producción agrícola, producción pecuaria. Tenemos mucha gente de agroecología también y otras especialidades. Tenemos muchos ingenieros agrónomos, ingenieros forestales no tenemos tanto, ni ingenieros en biotecnología, manejo de recursos naturales también. Tenemos profesores, tenemos bastante gente con más de 15 años de servicio, muchos profesores interesantes de 1 a 5 años de servicio, o sea, la nueva generación de profesionales, ¿verdad? Que viene posicionándose importante. Ellos ya tienen programas de estudio un poquito diferentes tal vez a los que nosotros tuvimos. Luego hay una pregunta interesantísima con el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, y por ahí, digamos, los datos a grosso modo muestran que todavía tenemos algunas oportunidades de mejora, ¿verdad? Con respecto al uso de sistemas de información geográfica, de TICs, de sistemas de posicionamiento global, de análisis de suelo y en la parte de lo que es el pilotaje y el manejo de vehículos aéreos no tripulados. Y también importante, y eso se comienza al segundo webinar, donde vamos a hacer un tallercito un poquito más práctico sobre el uso de la plataforma de Google Earth y la plataforma de QGIS. Entonces, bueno, aquí vemos que hay alguna gente que se muestra que tiene un manejo básico, ¿verdad? Pero pareciera como que hay que reforzar un poquito más esa parte. Entonces, compañeros, les agradezco. Luego esa información la vamos a procesar y se la vamos a enviar y compartirla un poquito más finita, pero muy amables por compartir. Muy bien, vamos a continuar, compañeros. Vean, entonces, a continuación, quiero que vean este otro videito. Son 5 minutitos y a partir de ahí vamos a comenzar a construir conjuntamente la definición de lo que es agricultura de precisión. Vamos a prestar el cuidado, por favor. Don Carlos, ¿ya puso el video? Fatal. Aún no se visualiza. ¿Qué hacemos ahí en ese caso, Randall? Lo tiene en un navegador. Sigue compartir el screen. Y activar el audio. Correcto. Vamos a ver, vamos de nuevo. ¿Ahora se ve, Randall? ¿Lo dejó compartir? Ok, listo. Ahí está. Diferentes tratamientos. ¿Escucha? Entonces ahí es donde prácticamente podemos trabajar esta tecnología en agronomía. Podríamos decir que este tipo de agricultura genera información al agricultor de todas las variaciones agronómicas dentro de la parcela. Muchas empresas utilizan estos diferentes sistemas a través del mapa, posicionamiento, relojes precisos, triangulación y máquinas
que permitan grabar las órdenes del día que se labre, fertilice, siembre o riegue. Toda esta información debe ser idónea para conseguir la máxima producción posible en la finca. La aplicación de las técnicas como el sistema de información geográfico representa una herramienta potente para el gerenciamiento de los sistemas de producción, ya que contribuye a la toma de decisiones al momento de las intervenciones futuras en áreas de baja productividad. Todo lo que ocurre sobre la superficie terrestre, entonces eso te permite vincular tu posición con las características que tenemos alrededor. La Universidad Nacional Agraria tiene más de 25 años trabajando con este sistema, pero aún falta mucho por recorrer debido a su amplia aplicación en las ciencias agrarias y forestales. Nosotros en la Universidad Agraria trabajamos con recursos naturales, con suelo, con agua, con bosque. Entonces, las tecnologías de información espacial, geoespacial te permiten extraer la información de la superficie terrestre y llevarlo a un sistema computarizado que te va a permitir a vos poder hacer diferentes tipos de análisis. Utilizando las técnicas de geoprocesamiento, la información sobre cada lugar puede ser georreferenciada. Esto permite representar sus datos en forma de mapas, donde muestren la variación espacial o temporal de los sitios donde se está investigando. Entonces estamos trabajando en un mapa de fertilidad de suelo, en un mapa de propiedades funcionales del suelo con otras instituciones como el CRS, como INTA, como MAC, como INETER, que usamos esta tecnología para mapear propiedades del suelo, y estas propiedades del suelo va a ser útil para la implementación de prácticas de manejo del suelo para tomar decisiones sobre lo que se debe sembrar o no se debe sembrar. La adopción de la agricultura de precisión dependerá de que si el agricultor ve la rentabilidad en ello. Esta agricultura es una tecnología no reciente, sino que lleva más de una década que se empezó a desarrollar. De nosotros depende si decidimos adoptarla o no a la agricultura de precisión. Ok, compañeros, ahí vean, disculpen los retrasos ahí con el video, pero como estamos completamente en vivo, entonces a veces hay un problema de la latencia de la señal de internet, entonces nos atrasamos un poquito, pero no se preocupen porque al final toda la presentación y todos los recursos vamos a compartirlos para que ustedes luego con calma puedan disfrutarlos, estudiarlos un poquito mejor en sus casas. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a tratar de construir un concepto de agricultura de precisión, compañeros, compañeras. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la palabra integración. ¿Por qué integración? Como ustedes pueden ver aquí en los iconos, hay diferentes elementos. ¿Cuáles elementos tenemos que integrar al concepto? Ven qué interesante, las tecnologías de la información y la comunicación, el Internet de las cosas, también los sistemas de información geográfico, los sistemas de posicionamiento global, conceptos de suelos, manejo de suelos, análisis de suelos, climatología, agronomía. Todo eso lo integramos también con sensores que nos permiten tomar datos ambientales, ¿verdad? Entonces, eso es importante entenderlo porque los muestreos de suelo no son solo lo único que hacemos. También existen otra serie de sensores que me permiten a mí obtener información de los cultivos, sobre nutrición, sobre humedad, sobre luminosidad, sensores remotos y otra serie de aspectos que en conjunto
nos permiten hacer que la agricultura de precisión realmente nos genere información útil para el usuario final. Entonces, en esta parte de la integración tenemos que irnos metiendo un poquito en este concepto de Internet de las cosas, porque ahora todo se maneja mucho con la parte del Internet, ¿verdad? Las aplicaciones tecnológicas y una nueva área de la informática que se llama el Big Data. No sé si lo han escuchado, pero eso es muy importante porque ahora estamos produciendo información en tal cantidad que se tiene que dar una especialización de profesionales para el manejo y el procesamiento de esa información. En el caso, les pongo un ejemplo, yo puedo hacer un vuelo con un dron en un área pequeña de 1 hectárea y puedo generar hasta 2, 3, 4, 5 gigas de datos, ¿verdad? Estamos hablando de 5,000 megas y un poquito más. Entonces, procesar esa información es difícil, iniciando por el hecho de que no puedo tener cualquier computadora y luego los procesos que eso implica. Entonces, cuando yo integro todas estas áreas con estos otros sensores, yo puedo llegar a definir un poquito lo que es agricultura de precisión. Entonces, aquí está la primera definición. Vean, aquí los compañeros que tal vez se han egresado de la Universidad de Costa Rica, del CIA, del Centro de Investigaciones Agronómicas, ustedes tuvieron que haber conocido a Floria Berch, que es pionera aquí en la parte de lo que es interpretación de análisis de suelos, ¿verdad? Entonces, ella, inclusive muchos hemos utilizado la metodología que ella utiliza para que cuando nos dan los resultados del análisis de suelos, nosotros interpretemos cuáles son los niveles, si son bajos, medios, óptimos, etcétera. Ok, entonces, desde la óptica de la Universidad de Costa Rica, la agricultura de precisión dice que consiste en manejar las plantaciones en forma diferenciada. Ese es el concepto primordial, como vamos a ver ahora. De acuerdo con las características específicas, maximizando los recursos, minimizando la contaminación, y usando el concepto de que hay una unidad de manejo y yo tengo que llevar eso propiamente al micrositio específicamente. Entonces vean que esa definición es del año 1999. Estamos hablando del siglo pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evoluciona el concepto? Vamos a ver entonces ahora, por ejemplo, ¿qué nos propone la Universidad EARTH? Esta definición de EARTH es prácticamente 20 años después. Dice que es un método mediante el cual los agricultores aplican la cantidad correcta de insumos en el momento adecuado y en el lugar exacto. En esto se parece a la anterior, ¿verdad? Pero ojo acá, aquí hay un elemento nuevo, tal vez muchos pensamos la agricultura de precisión como esto que voy a comentarles. Vean, involucra el uso de herramientas para obtener resultados en tiempo real, incluye sistemas de posicionamiento global, vehículos aéreos no tripulados, los famosos drones que llamamos popularmente, cámaras especializadas, entre otros, que le permiten al productor reducir insumos y reducir también el impacto sobre el ambiente. Entonces, tal vez esta definición de la EARTH es un poquito más específica con el uso de geotecnologías, que es lo que ahora vamos a hablar un poquito. Y por último, tal vez esta definición sí es importante porque es de las otras también son importantes, obviamente. Me refiero a que esta es la posición como a nivel mundial, porque se creó entonces la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, con sede en Estados Unidos del año 2020, y nos dicen que es la estrategia. Vean que el concepto que hablan, ya estrategia, otros hablan de métodos, que recoge, procesa y analiza datos temporales, datos espaciales, datos individuales, y combina la información para tomar decisiones de manejo de acuerdo con variabilidad, mejorar la eficiencia del uso de los recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agrícola. Entonces siento que esta definición es bastante completa y creo que guarda el espíritu de lo que nosotros acá, desde la educación técnica, queremos promover con los nuevos programas de estudio. Entonces, si yo tomo estas 3 definiciones, compañeros, y esto que les digo, ¿por qué pusimos 3 y no solo una? Para que veamos que dependiendo del autor, del momento, las definiciones pueden mejorarse e incrementar conceptos. Entonces nosotros podemos llegar al aula y decirle al chiquillo, esto es agricultura de precisión y copien. Eso no hay que hacerlo así, compañeros. Acordemos que tenemos que tratar de construir el concepto, tenemos que proponerles varias ideas, ver en qué coinciden, en qué se diferencian y luego al final que ellos mismos tengan su propia definición de cómo lo entienden ellos, ¿verdad? Porque no estamos sacando especialistas en agricultura de precisión, ni ninguno de nosotros, me imagino, es especialista en esto, ¿verdad? Pero sí manejamos conceptos básicos. Entonces, a partir de ahí,
tenemos que irnos al principio clave. ¿Y cuál es el principio clave, compañeros? No lo voy a leer porque ahí está. Tenemos que entender entonces que ya tenemos que cambiar el chip en nuestras mentes de que nosotros no podemos hacer las recomendaciones de manejo, de aplicaciones de agroquímicos, de fertilizantes, para todo por igual. Entonces, el concepto de la agricultura de precisión se basa en el principio de que hay variabilidad en el ambiente, ¿verdad? En el suelo, básicamente, y a partir de ahí yo debería hacer una propuesta, compañeros, más específica para el cultivo. Entonces, eso es interesante porque nosotros ahora tenemos que comenzar a manejar el concepto de tasa variable de aplicación. Eso significa que habrá unas partes de la finca donde yo aplicaré cierta dosificación y en otras aplicaré otra. Luego, eso va a traducirse en ¿qué? En reducción, por ejemplo, del consumo de agua, la reducción del consumo de pesticidas y otra serie de factores, ¿verdad? Y eso es muy importante, compañeros, porque todavía Costa Rica ocupa el primer lugar en el consumo mundial de plaguicidas per cápita en el mundo. Nosotros andamos por ahí de los 18 kilogramos de ingredientes activos por hectárea, ¿verdad? Entonces eso es una ironía, ¿verdad? De nosotros, y los que estamos en el agro tenemos que ver cómo vamos manejando un poquito mejor esa parte. Entonces, compañeros, esta es lo que acabamos de ver, es una aproximación, por eso pusimos ese concepto de lo que es la agricultura de precisión, ¿verdad? Es básicamente maximizar el uso de los recursos, teniendo en cuenta que hay variabilidad en el ecosistema y que yo no puedo generalizar la aplicación de productos o de estrategias y métodos. Este concepto nace en Estados Unidos, compañeros, específicamente en el estado de Minnesota, allá por los años 70s y 80s. Pero básicamente, bueno, ellos son muy avanzados. Los norteamericanos han avanzado mucho en esta área y tal vez nos ofrecen una agricultura de precisión muy tecnológica, muy robótica, muy complicada, pienso yo. Nosotros también hemos hecho agricultura de precisión tal vez de una forma un poquito más simple, ¿no? Y eso al final, compañeros, es lo que yo pienso que tenemos que hacer, porque difícilmente nosotros vamos a poder darle un tractor que se maneja solo con GPS a un productor, ¿verdad? Eso es como prácticamente imposible. Entonces empezamos en los 70s, 80s con este concepto que ya existía, pero sin embargo, vean qué interesante, es hasta la década de los 90s, cuando los sistemas de posicionamiento global, no sé si ustedes se acordarán de la guerra del Golfo. En ese momento, los ataques que dirigió la coalición en Irán eran dirigidos a través de bombas inteligentes que se manejaban por GPS. Bueno, esos GPS antes de la guerra del Golfo tenían una interrupción de la señal que generaba errores de 15 a 100 metros de posicionamiento. Entonces, si yo iba a hacer un cálculo de una posición, tenía un rango de error de los 15 a los 100 metros. Entonces, para la guerra del Golfo y después de la guerra del Golfo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos quitó ese problemita. Entonces ya los GPS de la actualidad tienen posicionamientos más básicos como los que ustedes y yo tenemos en los teléfonos, en los GPS navegadores de 3 a 5 metros de error. Entonces imagínense tener un error de 90 metros y mandar a hacer una labor a un tractor, ¿verdad? Entonces era prácticamente de eso no iba a servir. Entonces, es importante entender ese concepto que se ha ido mejorando y la tecnología GPS ha sido clave en el momento en que ya se vuelve de acceso civil. Ok, beneficios y limitaciones de la agricultura de precisión, compañeros. Bien, vean, las principales ventajas que podemos decir es que le vamos a dar un mejor seguimiento a las condiciones del campo más específicas, deberíamos obtener mejores rendimientos, mejor uso, más eficiente de los recursos, simplificamos procesos de producción y contribuimos a una reducción del uso de insumos agropecuarios, ¿verdad? Les mencionaba el caso del agua y el caso de los agroquímicos, pero a la vez tenemos que tener en cuenta que así como hay ventajas, yo también debo saber que en un sistema de agricultura de precisión, al inicio voy a tener que hacer inversiones iniciales en ciertos equipos que normalmente no tenemos. Tenemos que tener capacitación para nuestro personal, ¿verdad? Y también vamos a depender mucho de la tecnología de los sistemas de información. Y actualmente, si yo quiero aplicar la Internet de las cosas, lo más básico es tener Internet. Y sabemos que no todo lado tenemos Internet. En todas las fincas no hay acceso a Internet. Entonces son cositas que tenemos que ir contextualizando, ¿verdad?
él es explicando a nuestros muchachos que tenemos que aplicar una agricultura de precisión que realmente se ajuste a las necesidades del agricultor. Muy bien, esta otra parte es importante. Entonces, vimos un poquito el concepto, vimos ventajas y desventajas, y ahora tal vez importantísimo, ¿cómo hago yo la agricultura de precisión? Bueno, la agricultura de precisión se da en 3 etapas, compañeros. Esas 3 etapas que ustedes ven acá, la número 1 la llamamos el levantamiento de los datos. Luego que levantamos los datos en campo, tenemos que procesar la información, y luego de que procesamos la información ya tenemos algunos productos que me tienen que permitir a mí como técnico tomar decisiones, pero no solo a mí como técnico, yo al final tengo que llevarle un producto al agricultor que él pueda entender y que él pueda interpretar para que aplique, porque al fin y al cabo son ellos los que están en el campo en el día a día con los cultivos, ¿verdad? Entonces, en la parte de levantamiento de datos, compañeros, en la etapa número 1, ¿a qué nos referimos? Bueno, básicamente tenemos que ir al campo y hacer los muestreos que esto implique. Normalmente vamos a empezar siempre con un muestreo de suelos, pero también puedo hacer un muestreo foliar. Lo que todo esto implica, tengo que pensar entonces en los equipos que tengo que llevar al campo, que estén funcionando bien, que yo tenga donde anotar bien los datos, que no tenga confusión en ese sentido. También acordemos que ahora tenemos los vehículos aéreos no tripulados, entonces a través de ellos también puedo tomar información, o puede ser también con sensores remotos en satélites que orbitan la Tierra, ¿verdad? También hay información gratuita ahora que podemos acceder y que nos permite ayudar a tomar decisiones. Cuando yo tengo toda esta información, compañeros, yo necesito procesarla. Entonces aquí vamos a ver que hay metodologías para procesar los datos y también hay equipos que ocupo para procesar esos datos. Entonces, si yo tengo ciertas especificaciones que no cumplen con el mínimo recomendado, es cuando yo tengo problemitas para procesar, la máquina se me pega, no procesa, pierdo horas de procesamiento. Yo puedo durar 8 o 12 horas procesando un vuelo de un dron, por ejemplo, dependiendo de la calidad de la imagen que yo tenga configurada en el aparato y dependiendo del área. Entonces, imagínense ustedes que es que ya usted vaya a terminar un proceso y se le pegue la computadora y tenga que reiniciar de cero. Luego llegamos a la última etapa, que es la toma de decisiones. Entonces, con base en estos insumos que yo ya levanté en campo, generé la cartografía básica, yo ya tengo que recomendar dónde aplicar ciertos productos, en qué épocas del año, no necesariamente para toda la finca, ¿verdad? Para ciertas áreas, etcétera. Entonces, es importante entender que todo el proceso son 3 etapas. En la etapa 1, compañeros, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer el muestreo de suelos, como ustedes ven acá. Aquí está el compañero trabajando en maíz con su barreno. Va a tomar las muestras de suelo a las profundidades que se convengan, 15, 10, 20, 25 centímetros. Luego también acordémonos que no solamente muestramos el suelo, la planta también nos indica cuál es su estado nutricional y yo también debo tomar en cuenta el criterio de lo que me muestra la planta. Entonces ya aquí entra en juego de cuál es la parte de la planta que yo debo muestrear, específicamente una altura o algún tipo de hoja, ¿verdad? Particularmente va a variar con el cultivo. Luego yo puedo hacer los muestreos de compactación. En este caso, ustedes saben que, bueno, entre los equipos que vienen en los paquetes de agricultura de precisión está este otro aparatico que ustedes ven acá, que es básicamente un penetrómetro para medir compactación en el suelo. Luego también tenemos que acostumbrarnos al uso de los sistemas de posicionamiento global, los GPS, pero esto que ustedes ven aquí es un GPS básico, es un GPS navegador, ¿verdad? De esos que les comentaba que tienen de 3 a 5 metros de error, que está bien para lo que nosotros ocupamos, porque vamos a ver luego que hay sistemas de posicionamiento global de alta precisión, de precisión centimétrica, inclusive milimétrica. Yo aquí luego puedo ver cómo puedo tomar un muestreo rápido de la humedad del suelo, o bien yo puedo hacer un vuelo con el vehículo aéreo no tripulado y tomar algunas fotos que luego me van a permitir, por ejemplo, hacer un levantamiento de curvas de nivel, o bien calcular volúmenes de estanques de tilapia, por ejemplo, o simplemente yo puedo hacer una caracterización del uso del suelo. Esto es lo que yo podría hacer con levantamiento de datos. Entonces, a partir de toda esta información que les mencionaba, que ahora ocupan grandes espacios en nuestros discos duros, de ahí la necesidad del Big Data ahora, de conocer un poquito de ese tema, yo me voy a esta otra etapa, que es el procesamiento de la información. Entonces, ¿eso qué implica, compañeros? Que yo fui al campo, luego tengo que venir acá, tengo que tomar mi GPS,
conectarlo a mi computadora, descargar mis datos de GPS con la ubicación de mis puntos de interés. Luego, a partir de esta información, yo también puedo generar otra serie de insumos que tienen que ver básicamente con preparar cartografía base. ¿Y qué es cartografía base? Bueno, son los mapitas básicos que me permiten a mí conocer el entorno en el que estoy trabajando. Esta otra imagen que ustedes ven acá, estos cuadritos azules que se aprecian acá, es la posición de cada una de las fotos que el dron tomó, ¿verdad? Entonces, eso al igual que el GPS, tengo que conectar mi dron o la tarjeta de memoria de mi dron a mi computadora y descargar las imágenes. Luego tengo que procesar las muestras de suelo en el laboratorio con todos los procesos que ustedes conocen. Si yo quiero aplicar un análisis para textura, aplicaré la metodología de Buyucos, o yo quiero hacer análisis químico completo, análisis de materia orgánica también. Luego de esto, este producto que ustedes ven aquí es básicamente lo que nosotros deberíamos llegar a tener. Yo tengo que generar un mapa cartográfico donde yo zonifico la finca y a partir de la zonificación, compañeros, yo hago el mapa de prescripción. Entonces, dependiendo de la realidad ambiental y de lo que me dio la información en campo, yo hago la prescripción y aplico lo que se ocupa en el área que se ocupa, no generalizado. Y luego otro dato interesantísimo es este que ustedes ven acá, que son los índices de vegetación. Los índices de vegetación, compañeros, se obtienen a partir de imágenes de vehículos aéreos no tripulados, entonces yo puedo tener una muy buena idea de cuál es el estado nutricional de las plantas, del estado fitosanitario, si hay problemas de humedad, si yo tengo problemas de plagas. Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado que hay un índice muy conocido que se llama el NDVI, que es el índice normalizado de vegetación, que me permite a mí, por ejemplo, en la medida que yo haga el cálculo con ese índice, los valores cercanos a 1 muestran que el cultivo es muy vigoroso. De ahí para abajo hasta menos 1, compañeros, vemos que hay plantas enfermas, entonces yo ya puedo tener una aproximación del estado de mi cultivo, y eso es particularmente importante cuando yo tengo extensiones grandísimas, ¿verdad? Piña, banano, tubérculos, entonces esto nos ayudaría muchísimo. Una vez que yo he procesado los datos, llego a la tercera etapa. Y la tercera etapa, compañeros, entonces si ustedes se ponen a ver, eso es un diagrama de sistemas. Yo tengo un sistema aquí adentro que tengo que alimentar con datos de la realidad que yo observé, los introduzco al sistema donde yo los proceso, los interpreto, los analizo y luego llego a tomar la decisión. Entonces, esto se basa en ese concepto, igual que en la informática. Hay un sistema dentro del cual yo tengo que ingresar los inputs, se procesan y luego hay outputs o salidas que básicamente sería la cartografía que yo le voy a compartir al productor para que él tome las mejores decisiones junto con nuestro criterio técnico. Entonces, aquí viene un reto importante también, compañeros, y es tener la habilidad o tener la competencia de poder hacer trabajo interdisciplinario. Entonces, si yo tengo ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, especialistas en riego y drenaje, en biotecnología, todos deberíamos integrarnos de forma tal que cada quien en su área dé su criterio técnico y haga la mejor recomendación, ¿verdad? Y yo creo que en eso, en los colegios técnicos estamos bien, ¿verdad? Tenemos diversidad de profesionales. Ok, entonces, repasemos. Acordémonos que estamos como que estuviéramos con los chiquillos, tenemos que constantemente irnos devolviendo. Vimos el concepto de agricultura de precisión, vimos varias opciones, llevamos a que el chiquillo construya la definición de agricultura de precisión, le decimos luego cuáles ventajas y desventajas tiene la agricultura de precisión, ahí podemos hacer un trabajito más fino, tal vez con una técnica de lluvia de ideas, ¿verdad? De otras ventajas, otras desventajas. Luego de que yo he hecho eso, le digo, bueno, la agricultura de precisión se basa en etapas, en pasos. Tenemos que sabernos esos 3 pasos básicos. Levanto la información, la proceso y tomo las decisiones. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Luego de esta parte, yo tengo que decirle al chiquillo, a la chiquilla, explicarle que para hacer todo eso, ocupo equipo, ocupo ciertos instrumentos y ocupo software o aplicacioncitas computacionales que me permitan procesar la información. De ahí que la laminita que ustedes ven ahí, entonces vemos un conjunto de elementos que integramos, como vimos al inicio, para contribuir al proceso de la agricultura de precisión. Entonces vean qué interesante acá. Aquí hay algunos ejemplitos
de algunas cositas que ustedes conocen, que yo sé que muchos han usado y que si no hemos usado lo suficiente vamos a tener el chance para hacerlo. Entonces aquí tengo el equipo más básico para un muestreo de suelos, ¿verdad? Tengo el balde, tengo el palín, tengo el barreno, tengo un cuchillo, tengo una cinta, tengo bolsas plásticas, tengo un pilot y tengo que tener una libreta para anotar, ¿verdad? Otra gente ya avanza más y ya no lleva al campo tal vez una libreta, sino lleva una tablet. Entonces también eso se vale. Pues eso se llaman colectores de datos. También es muy importante porque si tienen conexión a internet, yo puedo transmitir en tiempo real información, ¿verdad? Eso es interesantísimo. Luego yo tengo que llevar al campo, por ejemplo, como ustedes ven acá, una tabla Munsell. Entonces ya la tabla Munsell me dice el color de suelo. Luego yo voy a la oficina y ya interpreto para ese color de suelo qué significa. Luego aquí vemos el aparatito que ya comentábamos, el penetrómetro, ¿verdad? Que es para medir la compactación del suelo a diferentes profundidades. Luego aquí tenemos este otro aparato, que es el que me permite a mí medir la humedad del suelo, el contenido de humedad, a través de estas sondas que ustedes ven acá. Entonces ya puedo tener yo en campo directamente un dato de humedad. Interesante, porque en estos paquetes de Laboratorio de Agricultura de Precisión vienen incorporados estos dos instrumentos, y estos dos instrumentos, compañeros, se conectan al GPS, a un GPS de estos. Yo puedo conectar entonces esta muestra automáticamente, yo la tomo y me queda georreferenciada, que es el otro principio básico de la agricultura de precisión. Del total de datos, compañeros, que uno maneja, prácticamente el 90% o más tienen que tener alguna relación con el espacio, o sea, tienen que ubicarse en el espacio, no es por eso es que se tienen que georreferenciar. Aquí yo tengo luego el cilindro, se acordarán ustedes cuando hacíamos los muestreos de suelos y necesito calcular densidad aparente, densidad de partículas. Luego aquí vemos, por ejemplo, las probetas grandes o los cilindros de Buyucos para hacer la prueba de textura. Luego aquí ya tengo un vehículo aéreo tripulado, este es un Matriz, el Matriz 200, que son los que vienen en los equipos que van para los colegios técnicos. Ustedes ven, es un multirotor, porque acuérdense también que los vehículos aéreos tripulados pueden ser de tres tipos. Puedo tener multirotores como estos, que son como un helicóptero. Puedo tener de ala fija, que son como un avioncito, ¿verdad? Normal, con alas normales, como ustedes saben, y ahora ya hay otra versión que son sistemas híbridos. ¿Híbridos por qué? Porque despegan como que fuera un multirotor, pero vuelan como que fuera uno de ala fija. Entonces ya vamos a ese nivel. Les comentaba de estos GPS que también vienen en los kits estos de agricultura de precisión, que nos dan errorcitos de 3 a 5 metros, así más o menos como un celular nuestro que tiene GPS incorporado. Estos no vienen, compañeros, porque estos equipos carísimos, equipos Topcon, equipos de esta marca Trimble de $10,000, $15,000, $20,000, que nos dan errores de posicionamiento bajísimos. Esto es muy importante, compañeros, cuando yo estoy haciendo levantamientos de campo, bueno, los topógrafos, tal vez aquí los compañeros de riego y drenaje que tienen que trabajar mucho esta parte, sí les puede ser útil para hacer un alineamiento de una tubería, para hacer algunos levantamientos tal vez muy específicos de curvas de nivel. Estos sistemas son con errores centimétricos, ¿verdad? Entonces, nosotros todavía no estamos a este nivel, no lo ocupamos, pero sí es importante tenerlo presente. Tal vez ustedes lo ven cuando están haciendo trabajos en la calle, tal vez los compañeros de Limón que están viendo la ampliación de la ruta 32, ustedes van a ver a los chinitos usando estos sistemas. Entonces, este que ustedes ven acá es la estación base. Esta estación base se deja un solo punto. Esta estación base se conecta a la red geodésica nacional y me da un punto de referencia al cual yo vinculo con este otro que se llama un rover. El rover es el GPS móvil. Entonces yo dejo este fijo y me voy con este caminando y luego estos se comunican y hacen una corrección que se llama la corrección geodiferencial. Entonces el error se reduce a milímetros. Y por último estamos el equipo de cómputo, que ahora vamos a ver un detallito con esto, compañeros, porque a todos nos ha pasado y me imagino que ustedes no son la excepción, que están haciendo un proceso y se pegó la compu, reiniciamos y perdimos el trabajo, ¿verdad? Entonces hay ciertas especificaciones técnicas que tiene que tener el equipo de cómputo. Luego, lo otro es que tenemos que tener una amplia variedad, compañeros, de software, ¿verdad? Entonces, al inicio hablamos de software libre, esa es la idea en la medida de lo posible. Hay momentos, compañeros, en que no vamos a tener otra que comprar el software y las licencias, y aquí, bueno, la idea es que lo podamos comprar con recursos de la ley 7372, ¿verdad? Entonces, en la parte de sistemas de información geográfica, más o menos les comento. El referente, en mi modesta opinión, compañeros, es los productos que ofrece la compañía Esri, que es
pienso yo, el estándar a nivel mundial y a partir del cual los demás tratan de ofrecernos un producto lo más similar a este programa, marca de Delphi, que es el ArcGIS, que es la versión desktop de escritorio. Una licencia de estas, para que ustedes tengan una idea, para uso personal, no es tan caro como uno lo piensa, pero para uso de uno, si ustedes tienen el gusto, anda por ahí los $100 para uso personal. Ya para instituciones ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, esta suite es muy importante porque ahora ArcGIS ha migrado a otra opción. ¿Cuál es esta opción? Se llama el ArcGIS Pro. El ArcGIS Pro es una mejora de esta plataforma para escritorio que está ahorita en la nube. Entonces, compañeros, por ejemplo, es muy común que la gente tenga esta versión pirateada, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ya con ArcGIS Pro eso no se puede hacer. Entonces, para evitar problemitas que a veces nos dan el uso de software no licenciado, compañeros, surge este potente software de uso libre, gratuito. Es genial. Ustedes lo descargan en su computadora. Hace exactamente lo mismo que ArcGIS, pienso yo, que a nosotros nos sirve por lo que les digo, ¿verdad? Porque es bastante poderoso. Si a ustedes les gusta curiosear un poquito más y probar esta otra opción, GeoVisic, es otro software de sistemas de información geográfico excelente, muy simple. Este es español y muy bueno, ¿verdad? También se puede utilizar. Tal vez estamos más acostumbrados a utilizar QGIS, ¿verdad? Y algunos les voy a dar un tip, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública tiene un departamento que se llama MEPSIC, Sistemas de Información Geográfica del MEP, y ellos tienen algunas capas de información que ustedes pueden consultar de utilidad, se pueden descargar y ellos utilizan tecnología de la plataforma de ArcGIS. Luego viene la suite de Google, compañeros, que todos nosotros usamos, ¿verdad? Entonces, Gmail, YouTube, Forms, todas esas, y ahora introducimos Google Earth Pro, que la otra semana, Dios mediante, vamos a hacer un tallercito sobre el uso de esta aplicación. Luego Microsoft, que nosotros, bueno, somos licenciados en esto, bueno, el ministerio tiene un convenio con Microsoft, de ahí que ustedes y yo tengamos acceso a Office 365, que es una versión gratuita para todos los funcionarios del MEP, ¿verdad? Nada más que es para estar en línea, tenemos que estar conectados a internet. Entonces, de esto que ustedes ven acá, lo tengo que pagar. QGIS y GeoVisic son gratuitos. Google Earth Pro ahora es gratuito. Años atrás era una versión que había que pagar y costaba como $400. Ahora ya es gratuita. Office, bueno, nosotros no tenemos que pagarla. DJI es la marca que nos vende los drones, por decirlo, una de las marcas que vende los drones. Entonces ellos nos darían el software para lo que es la programación de los planes de vuelo de los drones. Hay otras plataformas, al igual que tengo el ArcGIS Pro en la nube, tengo Drone Deploy. Drone Deploy me permite también programar o planificar los vuelos y luego procesar los datos. Una vez que yo he descargado las imágenes de mi dron a mi compu, las subo a la nube, en este caso a la nube de Drone Deploy, las cargo y ellos te mandan un mensaje y te dicen, bueno, profe, espérese, en las próximas 2 horas le va a llegar un correíto. Ustedes entran a ese correo, descargan los productos que Drone Deploy automáticamente le hizo a usted. Usted no tiene que proceder nada, es automático. Luego, Agisoft MetaShape, que es la versión mejorada. Antes era Agisoft ahora es MetaShape. Antes era, no me acuerdo el nombre, pero es otra versión. Ahora está mejorada, pero usted es de paga. Y luego, compañeros, estos dos son un software que desarrolló esta empresa que se llama Pix4D, que es de Suiza, y son geniales. Estos programas vienen con el paquete de agricultura de precisión para nuestros colegios. El Pix4D Mapper, que me permite a mí programar los planes de vuelo, los planifico, me permite procesar las imágenes, generar los productos, y ya específicamente este otro Pix4D Fields ya es para agricultura de precisión. Entonces, lo que yo levanto en el campo lo puedo jalar, por decirlo así, a Pix4D Fields, y entonces me genera los mapas de zonificación y los mapas de prescripción. Entonces, ya con esto estoy, como dicen los chiquillos, estamos volando, porque esta es la información que ya me permite a mí hacer la toma de decisiones para hacer las aplicaciones sitio específicas, no para el montón, para toda el área, sino donde se ocupe.
Luego de eso, compañeros, llegamos a esto que ustedes ven acá. Vean qué interesante. Hay 3 panoramas. Y bueno, nosotros no somos informáticos, pero tenemos que ir aprendiendo. Yo tengo unas especificaciones mínimas del equipo de cómputo que debería tener, algunas recomendaciones de un equipito un poquito término medio y un equipito full, ¿verdad? Entonces, nada más para que veamos acá algunos conceptos. Me disculpan si cometo algún error porque yo no soy profesor de informática, pero algo medio entiende uno. El CPU, ¿verdad? Que es como el corazón de la computadora, que es la unidad central de proceso o el procesador. Normalmente nos vamos a encontrar 2 posibilidades. Tienes un procesador Intel o tienes un procesador AMD. Entonces, normalmente puedo trabajar con procesadores desde i3 a i7 si yo trabajo con Intel. O trabajo con procesadores Ryzen de la serie Ryzen de AMD, procesadores Ryzen 5 y Ryzen 7, que son más o menos los equivalentes a un Intel i5 o a un Intel i7. Luego, el GPU tiene que ver un poquito con la tarjeta de video, compañeros. Muchas veces nuestras computadoras vienen con una tarjetita de video integrada. Las computadoras para hacer fotogrametría, que es la parte del procesamiento de las imágenes de los vehículos aéreos tripulados, ojalá que yo tenga una tarjetita por aparte a la que ya trae la computadora, ¿verdad? Porque aquí el procesamiento de datos consume mucha memoria. La memoria RAM de esas tarjetas de video, vean ustedes acá, desde 4 hasta 11 gigas de la tarjeta de video. No estoy hablando de la tarjeta RAM, porque la tarjeta RAM, compañeros, es esta otra que ustedes ven acá abajo, desde los 16, compañeros, hasta los 32. Entonces, yo les cuento una anécdota. Yo vacilaba con mis compañeros un día ahí en el colegio. Un día me pongo yo de intrépido a jugar a procesar unas imágenes con una computadorcita que tengo, un HP con 4 gigas de RAM, compañeros, y ya ustedes saben lo que pasó. Entonces no pude terminar el proceso. Entonces ustedes con especificaciones altas o medias pueden reducir significativamente el tiempo de procesamiento de las imágenes. Y los discos duros, compañeros, que ustedes ven acá, si ustedes se ponen a ver, vean lo que dice aquí, ojo con este concepto. Yo tengo que tener libre en el disco duro este espacio para que corran las aplicaciones. No significa que tengo que tener un disco duro de 80, tiene que ser de más, pero que me asegure que estén libres 80 libres, ¿verdad? Y hay otra variable, acuérdense que ahora tenemos discos de estado sólido. Los discos viejitos que nosotros teníamos, los mecánicos, eran un disquito que daba vuelta y ustedes lo oían y se prendía la lucecita y sonaba, ¿verdad? Como un trapiche. Compañeros, ya saltamos a los discos sólidos, que son como las llaves Maya. Entonces, esos discos sólidos son inclusive hasta 10 veces más rápidos que los discos mecánicos. Entonces, yo ya comienzo a jugar aquí con esto. Ustedes van a ver en su especificación, si es un disco sólido, perdón, un disco mecánico, va a decirle HDD. Pero si usted tiene una computadora con un disco de estado sólido, le va a decir SSD. Esa es una diferencia. Entonces vean que yo tengo que tener aquí espacios libres de 80 gigas. Ok, ¿y cuánto cuesta eso, compañeros? Bueno, yo me tomé la libertad, tal vez lo podemos ver acá, de un par de ejemplitos. Vean esta computadorcita. Es una HP, y perdonen lo de las marcas, pero es para ilustrar. Vean este procesador, es un Ryzen 7, ven, esto es un AMD, no es un Intel. Esa computadorcita con 8 GB de RAM y con un disco sólido de apenas 512, tarjeta de video de 4 GB, un monitor de 15.6 pulgadas con sistema operativo Windows. Si ustedes quieren, pueden trabajar con sistema operativo de Mac también. Vale 730,000 colones para uno, ¿verdad? Pensando tal vez en uno. Ahora, vean otra especificación, esta de aquí. Esta computadora, que es un Intel Core i7, de 16 GB de RAM con 512 de disco duro, vale 1.235.000 colones, compañeros. Entonces, ustedes ven que estos equipos, si yo quiero velocidad, facilidad de proceso, que la máquina no se me pegue y que yo genere productos de alta calidad, compañeros, yo pienso que deberíamos andar en este rango de aquí, por lo menos por acá. Mínimo aquí para pulsearla tiene que haber 8, compañeros, pero con 4 eso es para tener Word, Excel y PowerPoint. No podemos, ¿verdad? Con eso. Entonces ahí los compañeros, para que le digan a sus coordinadores técnicos que cuando compren las computadoras tienen que tener especificacioncitas un poquito más potentes. Muy bien, tal vez esta parte
Y hay otro detalle, antes de que se me olvidara, no sé si a ustedes les ha sucedido cuando van a dar sus clases de informática, compañeros, si tienen a sus 20 estudiantes, o 15 o 12, y comienzan a pegársele las máquinas y los chiquillos se desesperan, el aire acondicionado no funciona, entonces se vuelve un caos, ¿verdad? El laboratorio, entonces hay que tener previsto eso, que si yo no quiero que haya esas congojas, tengo que tener equipos de esta línea con las condiciones que se ocupan. Ok, hasta este nivel, compañeros, ya vimos como los conceptos y lo que ocupo para hacer un poquito de agricultura de precisión, ¿verdad? Eso lo vamos a ir ajustando según nuestras necesidades. Pero entonces ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo se ve eso, la agricultura de precisión? Ok, vamos a mostrar algunos ejemplitos. Vean qué interesante. Esto primero que ustedes ven acá es una captura de una imagen. Esto es una de las fincas del Colegio Técnico Profesional de Siquirres. Esto se llama Finca El Cocal. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es ubicar espacialmente mi finca. Eso significa que yo tengo que tener, compañeros, mi finca georreferenciada. Entonces, ocupamos que todos ustedes vayan, hablen con la junta y le pidan el plano de su finca a la junta y tomen la información del derrotero. ¿Se acuerdan del derrotero? Aquel cuadrito que me decía línea, azimut y distancia. Entonces, a partir de ahí, comenzamos nosotros a hacer esto, levantamiento, línea de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 5. Entonces, todo esto que ustedes ven acá, yo lo puedo hacer en AutoCAD, los que manejan AutoCAD, o lo puedo hacer con QGIS, o con ArcGIS, o con GeoBasic. Yo ocupo hacer eso, ¿verdad, compañeros? La imagen que ustedes ven de fondo es de Google, entonces es gratuita, no van a tener ningún problema. La pueden acceder, descargamos la imagen y sobre ella sobreponemos el polígono con la información de mi finca. Y eso que ustedes ven acá, entonces voy a tener las coordenadas de latitud y las coordenadas de longitud, y acordemos que en el caso de Costa Rica, a partir del año 2005, creo, o 2007, nuestro sistema de coordenadas proyectadas, y aquí luego lo vamos a ver la otra semana, ese concepto lo vamos a profundizar, porque hay coordenadas geográficas y hay coordenadas proyectadas. Las coordenadas proyectadas vienen en un sistema métrico, vienen en sistema UTM. Para Costa Rica se creó específicamente un sistema de proyección que se llama CRTM05. Entonces, esto que ustedes ven aquí son las coordenadas en metros de latitud y las coordenadas de longitud. Entonces, paso número 1, compañeros, ubicar mi área de estudio, posicionarla sobre la imagen de Google o cualquier otra, ¿verdad? Porque hay otras imágenes que yo puedo obtener gratuitamente de otros sitios. Una vez que yo tengo ubicada mi finca y yo tengo, por ejemplo, yo no solamente sé el rumbo del azimut de cada punto, sino que para el punto 1, punto 2, yo tengo la coordenada X, la coordenada Y e inclusive puedo tener la coordenada Z, ¿verdad? La coordenada de altitud. Eso me permite a mí luego hacer modelos 3D como vamos a ver ahora. Luego de que yo tengo esto, entonces vean qué interesante. Yo puedo dedicarme a decir, bueno, ok, ¿cuál diseño de muestreo hago? Porque esas otras, entonces ya que hay principios de la estadística, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Que si hago muestreos aleatorios, que si hago muestreos sistemáticos, que si hago muestreos a conveniencia, en líneas, en transectos, etcétera. Entonces aquí hay 4 ejemplitos de un diseño de un muestreo para esa finca que les comentaba. Entonces vean qué interesante, este de aquí arriba y este de aquí arriba son muestreos aleatorios, nada más que hay una diferencia. Este muestreo aleatorio simple es en toda el área, pero se diferencia de este otro, no sé si ustedes lo notarán bien por ahí, hay una grilla debajo. Entonces el punto rojo, el programa lo ubica aleatoriamente dentro del cuadrito, no para toda el área como sucede acá. Entonces esa es la diferencia entre un muestreo aleatorio simple y un muestreo aleatorio con rejilla regular, ¿verdad? Entonces esos puntitos rojos, ¿qué vendrían a ser, compañeros? Donde yo tengo que ir al campo y tomar la muestra de suelo. Luego vamos a ver que para cada uno de esos puntitos yo le calculo la coordenada X, la coordenada Y, en el sistema de información geográfica que yo quiera, que más me guste, y luego eso se lo cargo al GPS, y luego voy a campo, GPS me dice, la muestra 1 va acá, y ahí tomo el punto. Este es un muestreo con rejilla circular, y este es un muestreo en zigzag. Tal vez este es el que estamos más acostumbrados a hacer en muestreo de suelos, ¿verdad? Entonces, una vez que yo he diseñado este muestreo,
Bueno, se me olvidaba, perdón, hay otro muestreo interesantísimo. Vean aquí, el muestreo, vamos a ver, aquí no me lo jaló, ahí van a disculpar. Bueno, eso es un error ahí de la presentación. Hay muestreos sistemáticos, compañeros y compañeras también. Entonces yo puedo decirle al programa que cada distancia en X y cada distancia en Y me ubique una muestra. Entonces los muestreos sistemáticos tienen la ventaja de que se distribuyen bastante bien, uniformemente sobre el área. Porque yo puedo llegar a tener un problemita cuando hago muestreos al azar. Puede ser que unas muestras se me queden condensadas solo en esta parte y toda esta otra parte de la finca no haya muestreo. Entonces yo tengo que tener ese cuidado. La ventaja también es, por ejemplo, vean aquí este punto y este punto, lo ven que están muy cercanos, pero también yo puedo decir que entre este punto y este punto hay mayor distancia. Yo le puedo decir al programa que me respete un mínimo de distancia entre un punto y un punto para evitar que todo se conglomere ahí. Ok, eso es la parte de muestreos. Aquí ya vemos entonces los chicos. Eso fue una visita, un día de campo que hicimos a la finca del CTP de Guásimo, aquí en la zona de Limón. Entonces aquí hay uno de nuestros estudiantes haciendo un muestreo de suelos. Vean acá, va a tomar la muestra de suelos y aquí el otro chico está haciendo la muestra, tomando la muestra de compactación, ¿verdad? Entonces al final tenemos que pensar que lo estamos haciendo en función de nuestros estudiantes, compañeros. En este caso hicimos un muestreo de suelos en una plantación de yuca. Luego, con la información que levantamos en campo, decidimos entonces enviar esto al laboratorio de análisis de suelos y a nosotros nos van a devolver esa tablita donde yo puedo ver para la finca o para el lote de mi interés, por ejemplo, la información sobre las bases: calcio, magnesio, potasio, la acidez y la capacidad de intercambio catiónico efectiva. Puedo ver fósforo, azufre, cobre, hierro, magnesio y zinc. Puedo ver materia orgánica y vean qué interesante, en este me da los porcentajes de arena, limo y arcilla. Entonces luego ya tengo que enseñarle yo al chiquillo, a la chiquilla, cómo hacer la interpretación de los niveles. Les mencionaba yo, podría ser con la metodología de Floria Berech o alguna otra, si están bajos, si están medios, si están óptimos, si hay niveles de contaminación. Luego tengo que enseñarles a interpretar entonces para la combinación de los porcentajes de arena, limo y arcilla, cuál es la textura que tiene el suelo, cómo la materia orgánica me puede afectar la fertilidad, por qué es importante, por qué los factores, por qué, por ejemplo, los niveles de fósforo siempre son bajos, porque se fija por las arcillas, todas esas cositas, compañeros, ya es toda una clase, ustedes saben de eso, ¿verdad? Y luego que yo puedo hacer las relaciones, dividir calcio entre magnesio, magnesio entre potasio y todas esas relaciones. Entonces, esta es una parte importante porque a partir de acá es cuando yo voy a hacer la recomendación de fertilización, compañeros, ¿se acuerdan ustedes? Y la recomendación del encalado también, ¿verdad? No hacer, bueno, 200 gramos por mata, va parejo, no. Ya nosotros con estas herramientas ya deberíamos tener la capacidad de ser un poquito más finos para eso. Muy bien, entonces, vean qué interesante. Aquí me tomé la libertad de presentarles este mapita del proyecto del Centro de Agricultura de Precisión que tiene la Universidad EARTH allá en la Hacienda La Flor, en Guanacaste. Entonces, los compañeros, tal vez los compañeros que están en el proceso de capacitación, que ya fueron allá, conocen un poquito la experiencia. Para los colegas que no han tenido esa oportunidad, la Universidad EARTH tiene un Centro de Agricultura de Precisión en la Estación Experimental La Flor, en Liberia, en Guanacaste. Aquí los colegas de Liberia también, ¿verdad? Ellos ahí han hecho estudios interesantes y al final, compañeros, nosotros deberíamos llegar a algo como esto. Entonces, esto se llama análisis geoestadístico. ¿Por qué se llama análisis geoestadístico? Bueno, porque es la mezcla de la estadística que ya ustedes conocen, compañeros, medidas de tendencia central y variabilidad, promedios, desviaciones estándar, coeficientes de variación, análisis de varianza, regresiones, todo eso se hace con sistemas de información geográfico, compañeros. Lo único que le agrego, o la variable extra, es que tiene una posición en el espacio, una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z. Entonces, la geoestadística me va a permitir a mí, si yo tengo una finca como esta, y yo puedo generar un mapita de esto, que como ustedes pueden ver es un mapita del nivel de compactación del suelo a los 10 centímetros, repito, estamos volando. ¿Por qué? Porque el mapita yo lo interpreto de la siguiente forma.
Lo rojito es lo más compacto, lo verde es lo menos compacto. Entonces, ¿dónde debería yo pensar en intervenir mi finca? ¿En toda la finca o en las partes rojas? Entonces vemos que para este caso particular, pareciera ser entonces que con esta paleta de colores que les mencionaba, lo rojito, eso ocupa más atención para la parte de compactación que esta parte de acá y esta otra parte de acá, y así sucesivamente, compañeros. Entonces, ¿por qué este concepto de geoestadística? Y tal vez lo olvidé mencionar. Nosotros vamos a trabajar dos tipos de datos, datos vectoriales y datos raster. Entonces, los datos raster son las imágenes. Entonces, estos mapas con imágenes son raster, y son raster porque se forma una matriz de columnas e hileras. Entonces, cada cuadrito tiene un valor. Entonces, al haber cuadritos con valores, son archivos muy pesados, muy grandes. Entonces, la geoestadística, ¿qué hace? Si yo tomo este punto que tiene un valor, a través de un método estadístico, yo hago una interpolación y yo predigo cómo debería comportarse los cuadritos o las celdas alrededor de mi punto de referencia. Eso es una interpolación, eso es geoestadística, por eso se utiliza este término. Entonces, todo esto lo hace el software. Entonces, a partir de la información, si yo le di datos de texto, por ejemplo, en este caso, perdón, de compactación, él me hace una interpolación a través de un método específico. Hay varios métodos de interpolación geoestadística. Normalmente ellos utilizan uno que se llama Kriging, pero hay otro que se llama Spline, hay otro que se llama IDW y otra serie de factores que hay que ir probando porque no todos hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay que atreverse a experimentar un poquito a ver cuál se adapta. Normalmente Kriging. Luego está este otro mapita, compañeros. Vean qué interesante. Otro análisis geoestadístico, pero el porcentaje de arcilla. Entonces vemos que el mayor porcentaje de arcilla es el que se encuentra en colores azules. Y ahí la degradación que ustedes ven, desde menos arcilla hasta más arcilla. Y como ustedes ven acá, está la coordenada norte, la coordenada este. En este caso, estos mapas, la ERD les gusta procesarlos en un software que se llama Surfer. No sé si ustedes lo conocen. Surfer se utiliza mucho para levantamiento de curvas de nivel, ¿verdad? También. Los topógrafos lo usan mucho, pero también puede aplicarse para agricultura de precisión. Luego, esta es otra interpolación geoestadística, vean, de materia orgánica. Y ojo aquí con la palabra, bueno, Veris. Veris es aquel aparatito modernísimo que la ERD le pone al tractor y él hace el muestreo, ¿verdad? En tiempo real prácticamente. Entonces ustedes pueden ver ahí en la escala de colores, materia orgánica de 4.5, que es un verde oscuro, hasta donde haya menos materia orgánica. Entonces ven qué interesante. Entonces ya veo aquí hay menos materia orgánica, aquí hay menos materia orgánica, aquí hay mayor concentración de materia orgánica. Entonces eso te va a permitir tomar algunas decisiones sobre dónde tendría yo que aplicar más materia orgánica. Obviamente pensaría yo que debería irlo haciendo por estos lados, ¿verdad? En estos puntos rojizos, donde los contenidos de materia son más bajos. Y nuevamente, coordenadas X, coordenadas Y. Ese otro, bueno, un nivel, vean qué interesante, fertilización con P de 2 o 5, entonces igual, yo ya sé que yo no voy a aplicar, compañeros, completa al todo el lote por igual, sino que yo ya hago una prescripción del fertilizante. Eso es lo que estamos viendo acá en este ejemplito. Entonces ustedes ven que en la parte está la parte clarita, la parte mediamente cafecita y la completamente café. Entonces yo ya ahí, yo sé dónde tengo que ir a aplicar la dosis que debo aplicar. No parejo para todo el bloque, ¿verdad? Entonces eso va a tener una mejora, obviamente, porque la planta absorbe lo que ocupa y eso se va a traducir en el rendimiento en toneladas por hectárea, por decir algo, ¿verdad? Entonces eso lo logramos gracias a estos procesos de geoestadística. Ok, aquí viene otro tema, compañeros, vean qué interesante. Esto que ustedes ven acá son los vehículos aéreos no tripulados. Los vehículos aéreos no tripulados, nosotros popularmente lo llamamos drones, ¿verdad? Drone es un concepto, un anglicismo, y es como el zángano, ¿verdad? Como cuando vuela una abeja, ese zumbido, bzzz, eso viene el nombre de dron, pero realmente el término que deberíamos usar son vehículos aéreos no tripulados. Entonces vean qué interesante. Estas son imágenes de la misma finquita que les compartía anteriormente del Colegio Siquirres. La que dice imagen de band es la que tomamos con un dron
y la que ustedes ven al otro lado, a su mano derecha, es la que me ofrece Google Earth. Entonces, ¿qué pasa aquí, compañeros? ¿Cuál es el tema interesante? Que si yo voy a trabajar para generar un mapa de cobertura muy básico, no hay ningún problema en que yo utilice una imagen de Google. Aquí se aprecia, ustedes ven acá este bloque, ¿verdad? Este bloque, compañeros, es una plantación de melina. Entonces, perfecto, yo digitalizo aquí un polígono y calculo el área y murió. Yo no ocupo especificidad de nada. Pero si ocupo hacer tal vez un conteo de plantas, y sucede mucho, compañeros, para los que trabajan en piña o en banano, cuando tengo que hacer conteos de planta, los drones nos ayudan muchísimo porque yo puedo aligerar esos procesos, ¿verdad? Entonces, los conteos de plantas son importantes porque nos permiten luego tomar decisiones donde debo aplicar la resiembra, ¿verdad? Eso se traduce entonces en reducir costos de caminar toda la finca. Eso que ustedes ven acá, entonces, es el mismo corte, pero visto con un dron. Entonces, la resolución espacial de una imagen, que es un concepto que luego vamos a profundizar, se refiere a la mínima unidad que yo puedo distinguir en el campo. Entonces, yo estoy pasando de esta de Google, que es en metros, a esta otra, que es de un dron, a centímetros, compañeros. Entonces, la diferencia es abismal, como ustedes pueden verlo, ¿verdad? Yo aquí puedo hacer conteo de plantas al ojo, por decirlo así. Este es otro ejemplo. Es la misma finca, compañeros, en el Colegio de Técnico de Siquirres. Aquí vemos la imagen de Google Earth y la imagen tomada con el dron. Entonces, yo ya puedo ver acá, por ejemplo, esto que ustedes ven es el galpón de aves. Aquí empieza el proyecto acuícola. Aquí se estaba con la parte de las ovejas y las cabras. Esto es el acueducto y aquí la colita que ustedes ven acá es el invernadero. Entonces, vean que es esta que ustedes ven acá completa. Entonces, vean la calidad de la imagen entre una y otra. Entonces, la calidad de la imagen, compañeros, no es solamente para que se vea bonito. Eso no es la idea, sino que la información que me genera el dron con estas imágenes me permite a mí hacer una serie de cálculos. Como les mencionaba yo puedo hacer cálculos de volúmenes de estanques. Y yo puedo hacer inspecciones de infraestructura con vuelos en 3D y otra serie de cositas que luego vamos a ver. Y es más, ya casi se los mostramos. Vean otro ejemplito acá, esa misma finca que ustedes ven acá, del Colegio Siquirres, a esta se le aplicó un filtro que se llama el índice de hoja verde. Entonces, vean qué interesante, la camarita del dron me permite tomar o generar esta foto, o en su defecto, compañeros, yo puedo tomar mis fotos, subirlas a una plataforma en línea y ella me aplica a mí el índice y yo descargo luego la imagen procesada. En esta, básicamente, lo que yo tengo que interpretar es que lo que yo veo rojo es suelo descubierto o algo se murió, y lo verde, entonces, es lo vigoroso. Entonces, ya ustedes ahí, con solamente esa imagen, ya pueden ver dónde están teniendo problemitas, tal vez, del ataque de alguna plaga o alguna enfermedad. Entonces, tal vez, en el caso de los ingenieros forestales, esta es una plantación de melina que fue atacada por esta plaga que azota la melina, que es la nectria. Entonces tenemos de muerte de árboles en pie. Entonces, en este bloque que ustedes ven acá, esto que estoy señalando acá, son árboles que murieron. Entonces ya dejaron del huequito en el dosel de la plantación. Lo demás que ustedes ven acá es porque es suelo descubierto o hay pastos diferente, ¿verdad? O sea, la textura es diferente. Bueno, eso es todo un mundo, ¿verdad? La parte de lo que son índices de vegetación. Lo mismo sucede acá con este ejemplo. Ese es el índice de vegetación de diferencia normalizada. Entonces ustedes ven que lo más vigoroso es lo que se acerque a 1. Menos 1, entonces tengo problemas. Entonces, este fue un ensayo que hizo la ERT. Aquí aplicaron métodos de agricultura de precisión y aquí aplicaron agricultura convencional. Entonces, ustedes ven acá que con técnicas de agricultura de precisión parece que hay una mejor respuesta del cultivo versus un sistema convencional. Esto es lo que les acabo de mencionar en más detalle. ¿Ven la diferencia? Entonces, esto nos tiene que permitir tomar a nosotros estas decisiones más adelante, ¿verdad? Conforme vayamos practicando. Esto que ustedes ven acá, compañeros, es una imagen de la finca del Colegio igual de Siquirres. Entonces, aquí lo que tratamos de construir fue un modelo 3D de la finca. La anterior que ustedes vieron, vista perpendicularmente, eso se llama una ortofoto.
es una proyección ortogonal, significa que es como que estuviera vista desde el cenit hacia abajo, completamente recta. Aquí no, aquí la modelamos, compañeros, y entonces yo ya puedo ver aquí la infraestructura y vean qué interesante, aquí se ven los estanques de tilapia, entonces yo ya puedo hacer algunos cálculos interesantes. Luego en el software que yo voy a utilizar, yo esta imagen la puedo rotar, yo puedo ver la perspectiva que yo quiera y hacer algunas cuestiones importantes como por ejemplo curvas de nivel, trazado de caminos y otra serie de cositas. Luego esto es algo muy básico, esto tiene errores, esto tiene ruido. Se habla de cuando yo tengo ruido, cuando yo tengo píxeles o celdas que me generan distorsión en la imagen y le bajan la precisión, eso luego ocupa un procesamiento para eliminarlo. Entonces, este es un ejemplito y este es el otro. Vean qué interesante, este es un vuelo en 3D que se le hizo al invernadero. Entonces, Jay, también eso me permite a mí hacer algunos cálculos, algunas interpretaciones, algunas inferencias sobre infraestructura agropecuaria, ¿verdad? Inclusive hacer inspecciones. Es muy común el uso de drones para inspección, por ejemplo, de puentes y antenas de electricidad. Tal vez en lo agro no lo ocupamos tanto, ¿verdad? Pero eso es importante que sepamos que se puede hacer. Y luego hay otro detalle, también el dron comete errores, compañeros. Entonces, conforme yo más me aleje de la imagen central, yo comienzo a tener errores en las imágenes, entonces yo veo lo que se llama como un efecto de plástico derretido, ¿verdad? Entonces, en esas áreas de ahí de la imagen, normalmente uno no hace procesos geoestadísticos porque tiene mucho error. Ok, compañeros, vean, bueno, hablamos un poquito de los conceptos más básicos, desde la definición hasta las aplicaciones finales, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que ir viendo la agricultura de precisión y cómo la vamos a ir incorporando, compañeros, a la mediación pedagógica que tenemos que hacer en el aula. Entonces, dentro de los comentarios finales, yo creo que tenemos, después de esta charla, compañeros, y ojalá que sea el caso, tenemos que ir pensando en reflexionar cómo ha sido mi práctica pedagógica y cómo es mi nivel de manejo técnico del concepto. Si tengo que estudiar un poquito más, si tengo que prepararme más, compañeros, se vale, para eso estamos, aquí nadie sabe todo, aquí no sabemos nada. Esa es la idea, tener la humildad de reconocer que necesitamos prepararnos, leer un poquito más, porque esto se nos vino, compañeros, y la pandemia nos terminó de mostrar que tenemos que fortalecernos mucho en la parte del uso de las tecnologías. Entonces, los que somos tal vez un poquillo más viejillos, que no somos nativos de lo digital, nos ha costado muchísimo meternos en esto y los chiquillos nos llevan años luz a nosotros, ¿verdad? Ustedes saben que a ellos, más bien, ellos no aprovechan el potencial que tienen sus teléfonos. Entonces, sus teléfonos son una herramienta importantísima que tenemos que aprovechar en el aula para todos estos procesos, porque hay ya plataformas, compañeros, que yo manejo del teléfono y a los chiquillos. Si el teléfono antes era un dolor de cabeza para nosotros, ahora tenemos que ver cómo lo convertimos en un aliado para nuestra labor. Entonces, unas reflexiones finales, compañeros. ¿Estamos preparados para seguirle el paso a los avances que la tecnología nos está demandando ahorita, incluyendo la agricultura de precisión? ¿Cómo están mis competencias técnicas desde mi especificidad como ingeniero agrónomo, como ingeniero agrícola, como ingeniero forestal, como biotecnólogo, como manejador de recursos naturales? Tengo que pensar en qué áreas soy más fuerte. Eso también se vale, compañeros. Normalmente todos tenemos áreas de confort. Entonces tenemos que aprovechar las áreas de confort de todos para conformar los equipos de trabajo, ¿verdad? Y luego la otra parte, porque nosotros tenemos una responsabilidad doble, compañeros, que tal vez los que son solamente o se dedican solamente a la ingeniería no tienen, y es que nosotros tenemos que ver cómo todo eso que está aquí, que yo sé, que yo tal vez manejo, cómo hago que la gente lo entienda. Eso es un reto grandísimo. Bueno, ustedes lo saben, los que han hecho extensión agropecuaria, cuando van al campo y trabajan con los productores, yo no voy a llegarle hablando a un productor de drones y ortoimágenes y análisis 3D, yo creo que lo pueden machetear a uno, ¿verdad? Entonces, compañeros, de eso no se hace así. Tengo que contextualizar y con los chiquillos sucede lo mismo. Ellos son muy inteligentes, muy capaces, tienen competencias digitales, pero yo tengo que irlos dirigiendo. Entonces, eso yo lo logro a través de la mediación pedagógica, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante esta frase de Robert Heinlein. Dice, cuando uno enseña, dos aprenden. Entonces, ¿qué significa? Que ese concepto del profesor conductual
de un sistema que muchos de nosotros fuimos formados, ya vamos a sistemas más constructivistas, compañeros, y vean qué interesante, el constructivismo ya dio un paso más, porque ahora no solo constructivismo, es constructivismo social. Eso significa que yo construyo el conocimiento en comunidades de aprendizaje. Entonces yo tengo que ir fomentando eso entre mis colegas, compañeros de especialidad y con mis estudiantes. Se construye el conocimiento entre todos. Entonces, aquí cada uno de nosotros tendrá que hacer un análisis retrospectivo para ver en esta escala de 1 a 100 dónde me encuentro. Si estoy avanzadito, bendito. Comparto lo que sé con los que no saben tanto, y si yo no sé mucho, tengo que formarme y capacitarme un poquito mejor, ¿verdad? De eso se trata. Para eso la Dirección de Educación Técnica ha generado estos espacios como para tener una primera aproximación de lo que viene, compañeros, y de la necesidad siempre de prepararnos más. Acuérdense que una competencia del siglo XXI para nosotros los docentes, y bueno, no solo los docentes, para todos, es ser indagadores, ¿verdad? Tenemos que andar buscando y leyendo. Y esta parte, tal vez, yo siento que al final de todo esto que hemos hablado, compañeros, tenemos que llegar a entender esto. Y voy a repetir las palabras de nuestro asesor nacional, don Minor Cedeño, que me gustó mucho. Vean, compañeros, está bien saber mucho de lo técnico, pero no saber tanto de lo técnico, sino saber bastante de lo pedagógico. Yo siento que ese es el mensaje que queremos dar a entender con ustedes, compañeros, porque tal vez alguien puede decir, bueno, tanta cosa para que me digan lo que es agricultura de precisión. De sí, alguien pudo haber pensado eso. Tal vez se meten ahí a Google y ponen que es agricultura de precisión y se hubieran ahorrado estas 2 horas, compañeros. Bueno, eso pude haberme tentado a pensar eso, pero la idea es mostrarles a ustedes cómo yo puedo desarrollar un concepto a través de una mediación pedagógica que me permite a mí el uso de varias plataformas e integrarlas en una sola cosa. Entonces, esta última laminita de esta charla, compañeros, nos permite reflexionar lo siguiente. Vean, yo tengo que saber de TICs. Significa que yo tengo que tener un dominio básico de la computadorcita, y yo tengo que manejar mi procesador de texto, tengo que manejar mi hoja electrónica, mi programita para hacer presentaciones. Eso es lo mínimo que yo debería tener. Ojo con el Excel. El Excel es un aliado importantísimo que no explotamos muchas veces en la ofimática. Tengo que saber de sistemas de información geográfico. Sí, compañeros, porque los sistemas de información geográfica no son solo del área agropecuaria, se utilizan en arqueología, se utilizan en análisis de criminalidad, se utilizan para geomarketing, prácticamente se utilizan todo, por lo que le decía, todos los fenómenos de la vida real están ligados a un punto en el espacio, compañeros. Entonces son sujetos de análisis espacial. Necesito saber de SIG, sí necesito saber. Necesito saber de GPS, necesitamos conocer un poquito. Necesitamos saber un poquito de vehículos aéreos no tripulados, también necesitamos. Y aquí usted se la puede jugar. Tal vez a alguien le gusta más la parte de pilotaje y a otro compañero le guste más la parte de procesar los datos. Entonces son cuestiones de que cada colegio define su estrategia. Necesitamos saber de agronomía, por supuesto, necesitamos saber de eso, necesitamos saber del cultivo, sea un cultivo agrícola, sea un cultivo forestal, lo que sea. Inclusive, por ahí lo comentábamos, existe la ganadería de precisión, compañeros, y también para los colegas ingenieros forestales también existe la silvicultura de precisión. Entonces, todo esto que ustedes ven acá, que es el conocimiento técnico, la competencia técnica que yo tengo que manejar, debo ligarla a esto que ustedes ven acá, algunas aplicaciones. Entonces voy a empezar de arriba para abajo. La presentación que ustedes ven hoy, compañeros, está hecha en una plataforma que se llama Genealogy. No sé si la han utilizado, si no la han utilizado, es de acceso gratuito, pero como todo, si usted quiere aplicaciones o recursos más elaborados, sí hay que pagar. Lo más básico de Genealogy no ocupa que se pague, como esta presentacióncita. Entonces, ¿por qué les hago el comentario? Porque cuando toca planificar el webinar, digo yo, PowerPoint, Prezi o Genealogy, que medio conocía uno.
Entonces, yo creo que todos coincidimos, compañeros, en que muy probablemente hubiéramos escogido PowerPoint. Siento que es lo más sencillo y lo que mejor conocemos, ¿verdad? Porque es normal. Entonces, compañeros, mediación pedagógica, un escalón más, busquemos otras alternativas. Como ustedes ven en la presentación, entonces ya se utilizó otra plataforma y si ustedes ven, es poco el texto que se incluye, se introduce animación, se introducen colores llamativos y muchas imágenes. Lo demás, yo como el profesor o como el facilitador, como el tutor, como el colaborador, debería manejarlo desde mi expertise, ¿verdad? Sin saberlo todo, ¿verdad? Porque no es posible. Entonces, el primer recurso digital que utilizamos fue Genealogy. Luego ustedes vieron que ustedes nos compartieron una información importante. Entonces, utilizamos el Forms, o que este es el de Microsoft, ¿verdad? Porque también está el Forms de Google. Usamos el de Microsoft. Entonces, compañeros, ustedes también le pueden aplicar un Forms a los chiquillos y hacerle una encuesta y valorar un poquito el conocimiento previo que tienen, o si ustedes quieren hacerle una evaluación formativa en ese momento, o inclusive hacerle una prueba y él la contesta desde su casa, desde su celular, desde su tablet, lo pueden hacer. Entonces ya vimos que Forms es una segunda herramienta que se utilizó en la presentación. Luego utilizamos videos de YouTube. Compañeros, que en la mayor parte de nosotros está acostumbrado a consultar YouTube, pero nos hemos puesto a ver en la posibilidad de que yo produzca mis propios videos, haga mi propio canal y le suba los videos a mis estudiantes explicándoles procesos, explicándoles una clase. También existe esa herramienta y es gratuita. Entonces yo puedo tener mi canalito ahí de básico de YouTube y le subo una presentacióncita sobre el concepto de agricultura de precisión. Entonces imagínense qué chiva que el chiquillo pueda hacerlo así, en lugar de yo decirle, vean, vayan a la fotocopiadora, lleven 100 pesos y sáquenle la copia en blanco y negro que siempre hemos usado, ¿verdad? Eso es un reto, compañeros, para nosotros, ¿verdad? Y tenemos que ir entendiendo que tenemos que irlo haciendo. Luego, este es el icono del Google Chrome, ¿verdad? Que es el navegador de Internet, porque la presentación que nosotros utilizamos se visualiza desde el navegador. Entonces, igual yo le enseño a un chiquillo que hay el navegador y que ahí, por ejemplo, está la herramienta para hacer búsquedas como Google, y entonces él ponga ahí agricultura de precisión, busque, y entonces le va a generar una serie de resultados que el chiquillo luego usted lo puede ir dirigiendo, porque muy probablemente el primero que le va a salir es Wikipedia. Entonces, también Wikipedia puede servirnos, pero si yo quiero algo más elaborado, algo más técnico, yo debería llevar al muchacho a la capacidad de que haga búsquedas un poquito más técnicas. Entonces, yo paso de hacer una búsqueda en Google a Google Académico o Google Scholar, ¿verdad? Que ya se me filtra con ciertos parámetros más técnicos y en lugar de un Wikipedia o no sé si les ha pasado rincondelvago.com, ¿verdad? Y lo ponen en la bibliografía del trabajo, compañeros. Entonces, esas cositas tenemos que evitarlas, ¿verdad? Tenemos que ir enseñando a los chicos que las fuentes de información también son importantes, porque inclusive, bueno, Minor que está aquí escuchando, también es una parte que se quiere mejorar en los programas de estudio, ¿verdad? Lo que es la redacción de documentos técnicos. Entonces, muchas veces los chiquillos son muy buenos, se exponen muy bien, son muy voluntariosos, pero llegamos al proyecto escrito en Expo Joven, en Expo Ingeniería o en Feria Científica, y bueno, hay mucho que trabajar en esa parte. Utilizamos esta plataforma que hace unos años, compañeros, nada más la veíamos ahí en nuestra computadora, en nuestro correo, y todo el mundo, como dicen los chiquillos, ¿qué es esa vara? Y vean ustedes, compañeros, ahora sin eso no podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, Teams tiene una posibilidad de herramientas increíble, es potente, es poderosa, puedo integrar herramientas externas a Microsoft, y entonces es valiosísima. Y esta otra, Padlet, es porque para el siguiente webinar vamos a dejar una asignación. Vean que no dije tarea, dije asignación para que cuando uno dice a los chiquillos tarea, le arrugan la cara. Entonces ustedes le dicen, vamos a dejar una asignación para que no arruguen la cara. Entonces el Padlet es un muro colaborativo que ahorita se los voy a explicar, donde hay una serie de preguntitas ahí que ustedes van a responder y las vamos a compartir para el segundo webinar. Entonces, compañeros, aquí esta última imagen es integrar este rompecabezas del mundo técnico con el mundo pedagógico en una sola realidad, que es transformar, por ejemplo, la forma en que yo enseño a un método, a una estrategia,
más amigable que incorpora las tecnologías digitales que la pandemia nos obligó a aplicar, compañeros. Bueno, siguen las próximas actividades, entonces no sé si Minor, tal vez, si vos querés explicar esa parte, Minor, y ya vamos haciendo los detalles finales, no sé qué te parece. Aló, aló. Sí, Minor, hola. Vamos a ver si Randita va a hacer ahí algún cambio. Ok. Ok, listo, me paso, Minor. ¿Estamos viendo ahí? Bueno, Carlos, primero agradecer a los compañeros que se mantuvieron en la sesión de trabajo virtual. Ahí estuve interactuando con algunos de ellos, con las consultas que estuvieron haciendo. Y bueno, aprovechar para agradecerte de nuevo, ¿verdad? Por el trabajo de la capacitación. ¿Cuál es la idea de los 3 webinars? Bueno, los otros que vamos a tener son los del 12 y del 19. Esperamos que dentro de sus agendas exista la posibilidad de poder compartir con nosotros. Yo quiero rescatar algo que hemos estado hablando mucho en el tema de lo que es la formación de los compañeros que desarrollan la mediación pedagógica en educación técnica. Y también las palabras que daba don Carlos hace un rato. En este tema, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? Los webinars, los que nos van dejando son líneas para poder ir avanzando mientras podemos llegar a las capacitaciones presenciales. En este momento hay una limitación física para poder llegar a cada uno de ustedes, si uno lo quisiera ver de esa manera, ¿verdad? Pero yo pienso que también, si lo vemos como una oportunidad, se ha convertido en una forma de llegar en una manera un poco más masiva, ¿verdad? Porque también he tenido la oportunidad de comunicarme con personas que tal vez si hubiéramos esperado que físicamente me hubieran dado un vehículo para poder estar en esos centros educativos, pero hemos tenido la colaboración a través de fotografías, videos y en este caso a través de este webinar, de poder llegar, y estuvimos hoy casi 150 participantes, 130 por ahí, que son personas que están recibiendo una información. No es seguramente la información, como decía Carlos también, que uno quisiera o a la que está acostumbrado, que también debe de hacerse el análisis si realmente esto que uno ve atípico, de repente y por utilizar tal vez palabras que se han repetido mucho, esto se podría convertir en la nueva normalidad. Estos procesos siempre dan como para que la gente se interese en muchas cosas de las que hay que ir haciendo en nuestras especialidades, y estos nuevos programas y el Consejo Superior de Educación, pues las cosas se ponen a favor nuestro. Podría ser que estén pronto, ¿verdad? No puede darse una fecha todavía, pero de que estos temas van a estar seguramente en la palestra, ya sea este año, el siguiente o muy pronto, creo que también es una forma de irse preparando, ir preguntando, ir viendo el video, lo volvemos a ver. Si ustedes observan la presentación, está dada en una forma muy pedagógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el principio de esto es que yo debo de tomar una decisión, ser un especialista y conocer al 100% de una temática técnica, o saber el 25% y saber 100% de mediación pedagógica, ¿verdad? Es una decisión que yo debo de tomar porque no puedo alcanzar las dos cosas al mismo tiempo. Definitivamente, los que estamos en el área técnica somos personas muy privilegiadas. ¿Por qué? Porque somos técnicos en nuestra área y además tenemos la oportunidad de ser docentes. Entonces, esa combinación es una combinación muy privilegiada en la sociedad. Pero yo diría que definitivamente tenemos que apostar por conocer de todos los temas, porque a veces somos llamados a conocer en muchas temáticas, ¿verdad? Eso es como cuando el periodista presenta una noticia, no sabe ni siquiera muchas veces cuál es el tema que le va a salir ese día, ¿verdad? Y a veces hay que ser hasta consultores emocionales, porque los estudiantes lo buscan a uno para muchos temas. Pero en este caso, el fuerte de nosotros como docentes siempre va a ser la mediación pedagógica.
Bueno, para no extenderme mucho, a mí me gustaría, aparte de que participen en las sesiones que vienen, yo quiero llamar de nuevo al hecho de que los drones no son agricultura de precisión, son un elemento muy importante porque yo creo que cuando la agricultura de precisión llegó a educación técnica, aparte de que fue crucificada por la compra de los drones, lo que nos quedó en la cabeza fueron los drones también. Como ustedes pudieron ver, para agricultura de precisión, ¿qué es lo que queremos rescatar? Que se puede hacer agricultura de precisión desde herramientas muy simples hasta herramientas muy complejas, hasta llegar hasta las fotografías, ¿verdad? Que puede tomar un dron donde yo puedo determinar una enfermedad por color, pero también eso no debe cercenar el derecho que tiene, digamos, un muchacho a que yo le pueda explicar un muestreo sistemático, la elaboración de un mapa, cuando vieron que Carlos también hizo la explicación de que muchos de estos mapas están en plataformas donde el software es libre y agradezco que Carlos utilizara toda esa información. Él nos está dejando ahí unas asignaciones que yo creo que el hecho de desarrollarlas son muy simples, son muy inductivas, no requieren de gran demanda de tiempo, nos va a ayudar definitivamente a poder digerir lo que él nos dio el día de hoy, que es, Dave, es una información muy valiosa, él se tomó su tiempo para tomarla. Yo creo que tenemos que apostar, ya para ir cerrando, un poco más por la capacitación de docentes enseñando a docentes. ¿Por qué? Porque hemos pasado también, yo no digo que el otro proceso no sirva, pero muchas veces traemos un especialista en agricultura de precisión y nos habla primero en un lenguaje que ni entendemos y después nos enseña cosas que nunca vamos a enseñar. Y entonces eso se convierte, aparte de un reto, en una limitación que la gente termina frustrada. Yo creo que otra vez agradecerles, ¿verdad? Ya para ir cerrando, su tiempo y realmente también su dedicación, porque están haciendo una gran labor. Y yo creo que con estas palabras que nos dio el día de hoy Carlos y que también comparte el material con nosotros, se van a dar cuenta que ese material, cuando estemos en las aulas trabajando agricultura de precisión, nos dará ahí como la inquietud de ir a bajar el video y ver la presentación y se va a convertir en un requisito, bueno, perdón, en un elemento de apoyo para poder mediar nuestras lecciones. Muchas gracias y Carlos, creo que ya quedaste ahí como bien claro con lo que les indicaste como una asignación y los esperamos el próximo 12 de noviembre. Minor, ¿se escucha, sí? Sí, señor. Ok, listo. Nada más tal vez para aclarar, lo del Padlet ahorita se los voy a mostrar en una carrerita, pero de los puntos 2 y 3 ahí, vea que ahí se pone instalar en las computadoras. Entonces, para que hagamos ese trabajito, yo les pongo ahí una versión de Google. Esa es la que yo tengo instalada. Si ustedes ahorita se meten a Google, no sé si habrá otra superior, que si es esa, genial, la instalan. Y el QGIS yo les pongo la versión 3.10, LTR, ya les explico qué significa eso. Hay alguien que me va a decir, profe, yo tengo la 3.14, que es la versión que llaman Pi, y está la 3.16. Lo que pasa es que la LTR es lo que llaman Long Term Release, que es la versión más estable que hay ahorita del programa. Entonces es importante porque a veces uno instala la versión más nueva y está haciendo un proceso y ¡pum! Se le cerró. Y entonces se le complica. Entonces yo no me la juego, yo instalo la 3.10. Y luego abajito, luego en la siguiente diapositiva vamos a ver que están los links donde ustedes pueden visualizar un videito de la forma en que se descarga y se instala el Google Earth y de la misma forma el QGIS, ¿verdad? Ok. Esos son los recursos digitales que, bueno, don Minor hacía énfasis. Yo le doy un clic a esto cuando, ahorita lo vamos a compartir en el chat, ¿verdad? Randall, me imagino, el link de la presentación. Entonces, cuando ustedes le den clic a ese link, esta presentación que ustedes vieron es lo que les va a salir. Pero de igual forma aquí ustedes ven que hay un hipervínculo, ven donde la flechita se transforma en manito, entonces le dan clic y sale la presentación. El formulario, por si alguien no pudo, compañeros, llenarlo, o si alguien quiere llenarlo posteriormente, algún otro colega,
esa información es muy valiosa para nosotros. Lo del muro colaborativo, ahorita lo voy a explicar. Y aquí viene lo del tutorial de instalación de Google Earth Pro y el tutorial de instalación de el QGIS, ¿verdad? Entonces, voy a ver si me salgo un minutito de acá. No sé si lo podemos ver ahí en pantalla completa, el cambio, sí. ¿Lo podemos ver, compañeros? Sí, gracias, Randall. Compañeros, vean, esto es un muro colaborativo y la herramientita se llama Padlet, también es gratuita hasta un cierto número de operaciones, luego también tengo que pagar, pero entonces vean qué interesante, lo que queremos es que aprendamos también a usar la aplicación, la pueden usar con sus estudiantes. Entonces, esto es un pizarrón digital donde yo puedo poner cosas, puedo escribir cosas, puedo subir videos, puedo subir audios, puedo poner imágenes, entonces es muy práctico. ¿Cómo se utiliza esto? Vean qué interesante. Yo les puse esto que ustedes ven aquí en el centro. Entonces les puse aquí una imagencita y les puse una pregunta. Ok, entonces dice, estimados colegas, en equipos por CTP, anotemos al menos un proyecto de agricultura de precisión que podrían implementar en su institución respectiva. La idea es que ustedes ojalá puedan, compañeros, yo sé que estamos ocupados, pero ojalá puedan hacer el ejercicio para que puedan luego hacer un comentario como ese que ustedes ven acá. Entonces, ponen el nombre del colegio y ustedes aquí ponen, bueno, nosotros pusimos, nuestro proyecto sería diseñar un muestreo de suelos para plantaciones forestales. Esa es nuestra propuesta de agricultura de precisión. Entonces, aquí los colegas del CTP de Guásimo ponen su propuesta. Aquí los del CTP de Pocosí ponen su propuesta. Entonces, se van a ir llenando el muro de una serie de notas que luego yo puedo visualizar y yo como profe del CTP de Liberia, por ejemplo, puedo ver, mira qué buena idea la de esta gente de Guapiles, me gusta, y a partir de ahí generamos como una lluvia de ideas que me permite a mí tal vez proponer un proyectito ya en serio de agricultura de precisión para mi colegio. Aquí les dejo el mismo videíto de agricultura de precisión como para recordarnos qué es, los conceptos, y aquí abajo vean este otro, es muy bonito. Este es un programita un videito del programita Pix4D Fields, que es el que vamos a utilizar para hacer cálculos de zonificación de cultivos y para hacer las prescripciones de productos, para que lo vean. ¿Cómo hago yo aquí? Nada más doy doble clic sobre el tablón, o aquí abajo ven que hay un círculo rojo con un más. Entonces yo le doy un clic aquí y ya se me desplegó aquí. Vean, aquí yo le pongo la notita, le pongo un título, le puedo escribir algo, aquí yo puedo subir una imagen, puedo agregar un hipervínculo, puedo buscar en Google, puedo subir una foto, y aquí hay una serie de recursos extra que ustedes pueden consultar. Entonces, esto es lo que ojalá nos ayuden a compartir para poder abordar el webinar número 2 a partir de esta información. Ok, me devuelvo a la presentación para ir terminando. Y es entonces el muro colaborativo, ¿verdad? Que es la asignación, sería eso, más la instalación de Google Earth Pro y la instalación de QGIS para el webinar 2 y 3, que ya van a ser, compañeros, Dios mediante, más prácticos. Y yo creo que con esto finalizaríamos. Bueno, ahí está el correo de Don Minor. Mi correo también, si en algo yo les puedo colaborar, compañeros, algún recurso que ustedes ocupan, alguna experiencia que uno haya generado y le pueda servir a alguien, ojalá que aprovechemos el espacio para hacerlo, ¿verdad? Y me voy, o nos vamos tal vez con esta frase: un logro espectacular está siempre precedido por una preparación espectacular. Muchas gracias a todos por la paciencia, por escucharnos, y quedamos a las órdenes. Que tengan todos buenas tardes.